Aleluya. ¿Ya felicitó a los padres hoy? ¿Ya le mandó mensajito a su papá, a sus figuras paternas, sus abuelos? Yo, antes de iniciar este mensaje, con el permiso de ustedes, quiero felicitar a mi papá y quiero desearle a mi papá un feliz Día del Padre, darle gracias por su sacrificio, por todo lo que ha hecho por mí, por mis hermanos, porque desde tan temprana edad que me tuvo, sin mucho conocimiento bíblico, él me crió de una manera maravillosa y gracias a su sacrificio y a sus enseñanzas, mucho de lo que soy hoy es gracias a él y todo lo que he hecho se lo debo a él. Así que gracias, papá, te quiero y te amo. Hoy es un día muy especial. Hoy es un día donde estamos celebrando a todos aquellos que Dios les dio el privilegio de ser llamados padres. Y qué privilegio. Así que les voy a pedir otra vez que les dé un aplauso a todos esos hombres que han tomado o han recibido esta bendición, esta gran responsabilidad de ser llamados padres. Pero hoy no solamente vamos a honrar a los padres terrenales, no. Hoy también quiero que dirijamos nuestra mirada al modelo perfecto de la paternidad. Es nuestro Dios y Padre celestial. Es quien nos ayuda, quien nos anima, quien nos da la gracia, la sabiduría, el amor de poder criar a nuestros hijos de una manera que Él nos enseña en su palabra. Así que hoy vamos a estar enfocados en la palabra de Dios, cómo es ese modelo de paternidad bíblica, divina de parte de Dios y cómo nosotros podemos tomarlo de ejemplo en nuestra familia. Y esto es muy importante y le voy a decir el por qué, porque hoy vivimos en un mundo donde hay una gran, profunda crisis de paternidad. Las estadísticas, no sé si usted sabe, hay estadísticas que nos hablan que los hogares donde no hay una figura paterna, los hijos están expuestos o hay un alto porcentaje de que los hijos se pierdan en la calle, en las drogas o hasta en la cárcel. Pero la realidad más dolorosa de esto es la de los padres que estando presentes físicamente están emocional o espiritualmente distantes. Hoy el Señor te va a retar, si has entregado tu vida a Cristo, si caminas con el Señor hoy te va a retar a que debes vivir una vida no solamente presente en lo económico o en lo físico, sino en lo emocional y en lo espiritual para tu familia. La pregunta es esta: ¿cómo puedo ser un buen padre en un mundo tan roto, en un mundo tan sucio, en un mundo tan difícil en este momento? Y la respuesta la encontramos cuando entendemos lo que significa que Dios sea nuestro Padre en su palabra. Si nosotros leemos la palabra de Dios, vamos a ver y encontraremos cómo Dios se revela como Padre en diferentes formas. Y hoy quiero hablar de varias de ellas. En primer lugar, Dios es un Padre que ama de manera sacrificial. Juan capítulo 3, versículo 16, dice la palabra: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor entregó a su Hijo en sacrificio, demostrándonos, como dice el versículo, amó Dios al mundo y entregó a su Hijo. Este amor no depende del comportamiento humano, de qué tan bien te portas o de qué tan cosas buenas haces, sino de su propia naturaleza, de la naturaleza de Dios.
Y ese amor fue demostrado en la cruz a través de la muerte y el sacrificio de Jesús. Que cuando nosotros ponemos nuestra fe en Jesús, que derramó su sangre por nosotros, entonces la palabra nos da esa promesa de que seremos salvos. Iglesia, hombres, personas que nos ven, así también un padre terrenal está llamado a amar a sus hijos. Amarlo con ese sacrificio, con esa entrega. No por lo que los niños hacen o tus hijos hacen, sino porque quienes ellos son. La verdadera paternidad siempre involucra sacrificio. ¿Cuántos pueden estar de acuerdo todo el sacrificio que han hecho por sus hijos? ¿Sí o no? Hombres, mujeres, muchísimos sacrificios. Pero ser padre no consiste únicamente en dar regalos o en dar dinero o en proveer cosas materiales, no. Consiste en dar tiempo, consiste en dar amor, en dar atención, paciencia, dirección. Pero la más importante para mí y para un hombre cristiano es dar el ejemplo a tus hijos. Hemos hablado mucho y la palabra lo habla de que nosotros cuando actuamos damos más ejemplos de lo que hablamos. La palabra dice que los líderes se ven cuando actúan, no cuando solamente están hablando y diciendo cosas o direccionando a la gente. Y la meta para nosotros como padres es que lo que los hijos vean en nuestros hogares sean los que vean en la iglesia. No que nuestros hijos vean a un papá en la casa, pero a otro totalmente diferente en la iglesia. Porque el ejemplo que tú le estás dando a tu hijo es algo que se va a quedar y va a formar el carácter de ese niño o esa niña en el futuro. Y va a depender mucho de cómo ellos van a amar a Dios al momento que ya crezcan o tengan mucha edad. Porque hay ocasiones y hay personas allá afuera que dicen amar a Jesús, pero son una persona en la iglesia y son otra en la casa. Y nuestros hijos están viendo eso. Así que la importancia de ser un padre que está involucrado en la vida de su hijo, pero que da un ejemplo cristocéntrico en las cosas que hace dentro y fuera de la iglesia. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Sabe qué? Muy raramente los hijos se acuerdan cuánto ganaba papá o cuánto ganaba mamá por su trabajo. Pero sí se acuerdan aquel viaje que hicieron, aquella montaña, o aquel paseo que hicieron en la playa, o aquel acto que el niño tuvo y el padre estuvo ahí aplaudiéndole y amándole, porque eso es lo que realmente trae o deja huellas en la vida de nuestros hijos y en nuestras vidas. Un padre debe reflejar a Dios, y cuando nosotros reflejamos a Dios en nuestra paternidad, estamos demostrando y hemos entendido que debemos amar de una manera sacrificial. En segundo lugar, Dios es un Padre que provee. Jesús mismo nos enseñó esto en Mateo capítulo 6, versículo 26. Dice, mira las aves del cielo que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. Y pregunta ahí al final, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? Si Dios alimenta a las aves del cielo que no tienen casa, que no tienen trabajo, ¿cuánto más cuidará de sus hijos? Si Dios cuida de la creación, ¿cuánto más cuidará de aquellos que creó a su imagen y semejanza? Pero cuando hablamos de este cuidado de Dios, de esta provisión de Dios, muchas veces en lo humano pensamos en lo económico, pensamos únicamente en el dinero. Creemos que ser un buen padre es darle el último teléfono a nuestros niños, es comprarle los zapatos que están de moda, es comprarle la ropa que ellos quieren comprarse, es llenar sus cuentas, mantener un techo, poner comida sobre la mesa. Y sí, ciertamente eso es importante porque la Biblia enseña que debemos proveer para nuestro hogar. Sin embargo,
la provisión de Dios va mucho más allá de lo material. Dios no solo nos da pan, Él nos da paz. Dios solo no nos sostiene físicamente, Él fortalece nuestro corazón. Dios nos guía con su palabra y nos acompaña en nuestras luchas. Todo eso o toda esa dificultad de que tú estás pasando, Dios está de tu lado. Dios está fortaleciéndote y ayudándote a salir de tus luchas. Y ese, iglesia, es el modelo para nosotros como padres terrenales. Nuestros hijos no necesitan mejores carros, mejores zapatos, mejores casas, una mejor cama para donde dormir. No, necesitan un padre que les escuche, necesitan un padre que les corrija, necesitan una guía espiritual. Y así provee Dios para nosotros. Así que debemos aprender a proveer para nuestros hijos. Y cuando hablamos de proveer, una vez más, no se trata de lo económico. Demuéstrale tu amor, demuéstrale que estás ahí para ellos. En tercer lugar, la palabra nos muestra que Dios es un padre que disciplina con propósito. Dios es un padre que disciplina con propósito. Hebreos capítulo 12, versículo 6 dice: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. ¿Cuántos dicen amén a esta palabra? La disciplina bíblica, y quiero que me preste mucha atención y le voy a pedir al Señor sabiduría para decir lo que quiero decir. La disciplina bíblica no es un castigo descontrolado, sino una formación con amor. Un padre, escúcheme, un padre que no corrige abandona, pero un padre que sí corrige, corrige con sabiduría y edifica la vida de su hijo. Hoy en día hay padres que están criando a sus hijos con estas nuevas creencias o estos nuevos estudios que han hecho en el mundo de una forma débil, están criando a sus hijos. Y cuando estuve investigando y estuve estudiando un poco de esto, creo que se llama la crianza permisiva o la crianza respetuosa. Y les voy a decir el concepto de lo que es la crianza respetuosa. Es un modelo de crianza y educación libre de violencia a partir del trato respetuoso desde la educación. Se le da la libertad a los hijos de elegir su diversidad, de elegir la libertad y la autonomía de tomar decisiones. En otras palabras, es cuando los padres no ponen límites claros, no corrigen con firmeza y dejan que el niño decida qué quiere hacer, cuándo obedecer, cómo hablar y hasta cuándo respetar. En medio de la investigación que estaba haciendo, me topé con videos que los padres le preguntaban a sus hijos de 5 años a dónde quieren ir de vacaciones los niños. Ahora, yo voy a hablar bíblicamente, no de lo que Hernán piensa de la crianza, sino de la palabra de Dios. La Biblia presenta una crianza totalmente diferente. Mire lo que dice Hebreos, lo que acabamos de leer, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Esto nos enseña que el amor verdadero no solo acaricia, también corrige. Dios no es un padre permisivo que te va a dejar hacer todo lo que nos dé la gana hacer. ¿Está conmigo? Él ama profundamente, pero también disciplina con propósito. La corrección de Dios no destruye, sino que forma. Lo vemos en Proverbios capítulo 22, versículo 6. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. La palabra instruye habla de guiar, encaminar, formar hábitos y enseñar la verdad desde temprano. Aquí
no dice, deja que el niño decida su propio camino, sino dice, instrúyelo en el camino. También Proverbios 13:24 dice que el que ama a su hijo lo disciplina a tiempo. Y Proverbios capítulo 29:15 dice, enseña que la corrección y la reprensión dan sabiduría. La Biblia nos muestra que poner límites no es falta de amor, al contrario, es una expresión de amor maduro. Así que padres, está bien que corrijamos a nuestros hijos, está bien que disciplinemos a nuestros hijos, con amor, con comprensión, con cuidado, pero es necesario que nosotros mantengamos el concepto bíblico de cómo criar a nuestros hijos. Porque si no, vamos a criar hijos que cuando estén grandes se van a perder en el mundo y se van a dar cuenta que ellos no pueden salirse con la suya como se salían con la de ellos en casa. Para terminar, Dios Padre da a sus hijos lo que realmente necesitan. Mateo capítulo 7, versículos 7 al 11. Mateo 7, del 7 al 11. Dice, pedid, palabras de Jesús, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca halla y el que llama se le abrirá. Versículo 9, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros siendo malos, hablándole al ser humano, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en el cielo dará buenas cosas a los que le pidan? Versículo 12. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Iglesia, Jesús en este capítulo viene de dar algunas enseñanzas en el Sermón del Monte, unas enseñanzas difíciles. Les dijo a sus discípulos, imagínense esto, amen a sus enemigos, perdonen a los que los ofenden, no se preocupen por el mañana, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y no juzguen hipócritamente. Y yo estoy seguro que algunos de los discípulos estaban preguntando o pensando, o quizás nosotros mismos, Señor, ¿y quién puede vivir así? Porque una cosa es escuchar la prédica del domingo y otra es vivirla el lunes en la mañana. Una cosa es escuchar que el Señor nos manda a vivir de una forma, otra cosa es aplicarlo a nuestras vidas. Y eso es lo que precisamente aquí Jesús nos muestra y nos da la respuesta. Él dice, pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se os abrirá. En otras palabras, no intenten hacerlo solos, dependan de su Padre Celestial. La idea de lo que Jesús está hablando es que nosotros constantemente sigamos pidiendo, sigamos buscando y sigamos llamando. Porque el caminar cristocéntrico no fue diseñado para vivirlo solo. Fue diseñado para caminar en comunidad y para caminar con nuestro Padre y dependencia de nuestro Padre Celestial. Aquí es donde Jesús nos recuerda algo hermoso. Él es nuestro Padre. Dios es nuestro Padre porque Jesús aquí después usa una ilustración maravillosa y sencilla. ¿Cuántos de ustedes si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Imagínense ustedes, pónganse en los pies, papá, tengo hambre. Nadie, ninguno de nosotros haría eso. Y lo que Jesús está diciendo es que si nosotros sabemos dar cosas buenas siendo imperfectos, siendo pecadores, llenos de defectos, cuánto más nuestro Padre Celestial nos dará, escuche bien, lo que necesitamos, no lo que queremos. Y esa es la importancia de este texto. Escuche bien, Jesús no está diciendo
que Dios te dará todo lo que tú quieres. No. Dios te dará todo lo que es bueno para ti. ¿Está conmigo? Ahí dice, pida y se le dará. Pero cuando pida, pida conforme a la voluntad de Dios. Pida lo que es bueno para usted. Porque los hijos suelen pedir lo que quieran, pero nosotros como padres le damos lo que necesitan. Si es por nuestros hijos, ellos desayunan pizza, almuerzan chocolate y cenan helado. Todos los días, ¿sí o no? Pizza, chocolate, helado. Eso es lo que ellos quieren, pero nosotros como padres sabemos que eso no le hace bien. De la misma manera, Dios ve las cosas en nuestras vidas, personales de cada uno de nosotros, individuales. Nosotros pensamos que estamos viendo lo que está sucediendo en el momento, pero Dios ve el futuro. Nosotros vemos el deseo que tenemos, ay, quiero esto, quiero aquello. Dios está viendo la necesidad. ¿Qué necesitas? Nosotros vemos lo que hoy nos haría feliz. Dios está viendo lo que te hará más parecido a su Hijo Jesús. Y esto es lo que hace un buen padre. Vivir una vida que refleje el carácter de Dios en nuestra familia. Así que el reto para hoy, para los padres, pero también para las madres, porque ellas también están criando. El reto, la lección para nosotros este día es: ser un buen padre no consiste en proveer cosas, consiste en reflejar el amor, el cariño, la templanza, la empatía, la disciplina de Dios a nuestros hijos. Ellos no necesitan más juguetes, más celulares, el zapato del año, no. Ellos necesitan un padre que esté presente, un padre que dé el ejemplo de que es un hombre que está caminando con Cristo en la iglesia y fuera. No que en la iglesia viene y se pone el sombrero de creyente y cuando sale se lo quita y se pone el sombrero del mundo. Porque nuestros hijos están viendo y están tomando notas sin decir nada de cómo papá y mamá actúan en la casa y en la iglesia. Debemos comprender, padres, que nuestra influencia no solo forma el carácter de nuestros hijos, sino en cómo ellos se entienden y se relacionan con Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Póngase de pie. Vamos a terminar este tiempo de oración pidiéndole al Señor que su palabra nos ayude a criar a nuestros hijos de la manera como Él nos enseña en ella. De que nos dé esa dirección, esa sabiduría, ese discernimiento de que si hay que seguir criando de la manera cristocéntrica como lo estamos haciendo, sigámoslo haciendo. Si es necesario hacer cambios, que el Señor traiga el deseo y el Espíritu Santo esa convicción de hacer los cambios necesarios en la crianza de nuestros hijos. De que los padres se pongan de acuerdo en uno y podamos criar a nuestros hijos en el Señor. Padre, hoy te damos gracias, Señor, porque tú nos amaste de una manera sacrificial. Señor, tú entregaste a tu Hijo Jesús por nosotros. Y a través de esa entrega, a través del derramamiento de sangre y su sacrificio en la cruz, aquellos que hemos creído en fe de que Jesús es el Hijo de Dios y que al tercer día resucitó, hemos recibido la salvación y la vida eterna. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, que toda persona que está en este lugar, que no conoce de tu Hijo, que no ha aceptado a Jesús como Rey, que no ha aceptado el sacrificio, Señor, tú le pongas ese deseo en su corazón de abrirlo y aceptar la vida eterna a través de Jesús. Ayúdanos, Señor, a vivir como esos padres que
te honran en nuestras decisiones, en la manera de hablar, en la manera de actuar, y que nuestros hijos puedan crecer con un carácter lleno de ti. Bendice nuestros hogares, cuida a nuestros hijos, Señor, lo que entra a su mente, lo que ven sus ojos. Señor, permite que nosotros podamos ser de influencia buena en nuestros hijos, en los amigos de nuestros hijos, Señor, y que ellos puedan crecer de una manera que cuando estén grandes no se aparten de tu palabra, no se aparten de tu camino, Señor. Oro en el nombre de Jesús, Señor, para que en la casa podamos actuar de una manera digna que te honre a ti y te agrade a ti, Señor. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por la oportunidad que nos das de ser padres, Señor. Ayúdanos, Señor, a seguir caminando en el propósito que tú has diseñado para nuestras vidas. Oro para que este tiempo que nos resta en este lugar, Señor, sea de gran bendición, sea un tiempo maravilloso de regocijo, de comunión, de coinonía entre hermanos, y podamos, Señor, pasar un tiempo donde exaltemos tu nombre. Señor, que cuando salgamos de acá y terminemos todo lo que vamos a hacer el día de hoy, tú nos cuides, nos lleves con bien, nos protejas, y que podamos tener una semana donde podamos ver tu mano milagrosa en nuestras vidas, donde nosotros podamos ser obedientes a ti y caminar en disciplina. Te damos gracias, Señor, por este tiempo, y te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús, y decimos juntos amén y amén. Denle un aplauso para despedirnos. Le voy a pedir a los hombres que nos ayuden a sacar las sillas para sentarnos allá afuera y poder comer el agasajo que las mujeres nos hicieron. Recuerden que el miércoles tenemos estudio bíblico de toda la iglesia, 7:30, les esperamos.